Vamos a calcular la sombra de una figura formada por un cilindro y por dos conos. Entonces tenemos aquí la posición de la figura en planta, dibujamos aquí respecto al diámetro vertical de la figura la posición de la línea de tierra y ese va a ser el eje de revolución de la figura. Tenemos aquí luego el eje horizontal y marcamos aquí en una paralela la posición del cono. Proyectamos este punto mediante una ortogonal ahí al alzado y ahora representamos aquí dos horizontales que semejan ser el cilindro, ¿no? Entonces tenemos aquí esta línea, tenemos esta y ahora cogemos aquí un punto, por ejemplo este, y tenemos un cono invertido, mientras que aquí hacemos el cono simétrico del anterior respecto a un plano meridiano del cilindro. Bueno, tenemos esa figura, se pide calcular las sombras sabiendo que la dirección de las sombras vamos a poner por ejemplo esta. En el alzado es esta, mientras que en la planta vamos a poner por ejemplo esta dirección. Bueno, pues según eso simulamos una interpretación espacial de la figura. Tenemos entonces la figura es algo como esto. Tenemos un cilindro y encima de ese cilindro tenemos aquí la posición de un cono. Aquí, bueno, parece que el cono es más alto, pero bueno, es igual. El método es el mismo. Entonces, este es el eje de revolución y ahora nos dan la dirección del rayo de luz. Bueno, entonces calculamos primero la posición de la sombra de ese punto. Sigue esta dirección en el alzado. Esta es la línea de tierra. Lo podemos imaginar en el espacio. Aquí la figura y el rayo, ¿no? El rayo provoca aquí la sombra, ¿no? Bueno, entonces la circunferencia esta, como está en un plano paralelo al horizontal, dará por sombra una circunferencia del mismo diámetro. Entonces cogemos la del mismo diámetro, parece que es esta, y tenemos la 25, seguimos la dirección en el alzado. Los rayos siguen todos esta dirección, esta es la dirección del alzado y esta es la dirección de la planta. Eso quiere decir que la dirección de esa recta que provoca sombras, pues en planta es esta, según vemos, y en alzado es esta, o sea, es esta. Entonces, la sombra de este punto cae aquí, cae entonces aquí. Eso quiere decir que tenemos que coger esa circunferencia y colocar aquí la sombra de esa circunferencia, que será del mismo tamaño. Ahora, al proyectar este punto, cae aquí. Bajaremos otra vertical y tenemos otra vez la circunferencia 25. Ni que decir tiene que deben quedar alineadas las tres, según la dirección del rayo, que es esta. Entonces, bueno, para ser más precisos, hacemos las tangentes comunes y dibujamos ahora otra vez la misma circunferencia aquí, que por supuesto es tangente a esas dos líneas. Bueno, por último, para concluir, la sombra del vértice cae aquí, sigue esta dirección, baja hasta aquí, entonces habrá que hacer la tangente a esta circunferencia. Podemos coger el punto medio, hacer una semicircunferencia o circunferencia completa y vemos que corta en este punto y en este. Entonces unimos ese punto con la circunferencia y es la tangente. Lo mismo aquí.
mientras que aquí abajo sale de aquí, pues desde este punto, ya que toca el plano horizontal, haremos lo mismo, las tangentes a esa circunferencia. Aquí se verá un trocito de sombra. Bueno, ya tenemos la sombra y ahora lo que hay es que ver respecto a este punto, hago una perpendicular a la tangente aquí, sabemos que entonces subo este punto aquí arriba, por tanto esto es lo que queda en sombra de aquí hacia aquí. Ahora el cono, tenemos un cono cualquiera, entonces como tiene el vértice aquí, si tuviéramos aquí un plano horizontal, la sombra del vértice caería aquí, entonces bajo este punto, esto es una vertical bajo este punto, y desde este punto hago las tangentes. Una tangente, sabemos que esto es perpendicular al hacer la circunferencia, y la otra tangente. Por tanto, uniendo ese punto de tangencia con el vértice, tengo que la sombra es esta. La sombra superior es esta. Bueno, por último, pasaría exactamente lo mismo, pero del otro lado. Ahora aquí habría que hacer las tangentes respecto a esta dirección por aquí. Entonces, siguiendo esta dirección, pues aquí nos cayó de este lado, pues aquí caerá de este otro lado, haciendo las tangentes. Pues tengo entonces que va a cortar aquí y aquí, y proyecto este punto y proyecto este otro. También tendría que proyectar el del cilindro, pero bueno, como están por detrás, me interesa solo los que se ven por delante. Entonces la sombra vendrá de aquí a aquí, y de aquí habíamos obtenido este punto hasta aquí. O sea que la sombra es este tramo, este y este. Bueno, ya está completo, vamos a darle sombras. ¿Por qué esto no está todo seguido? Bueno, porque el cono siempre, cuanto más cerca tenga la luz, si traigo el punto de luz hacia aquí, la sombra del vértice cae aquí, entonces proyecta esto, con lo cual la sombra del cono es un pequeño tramo nada más, mientras que la del cilindro, por rayos paralelos, siempre serán dos puntos diametralmente opuestos, o sea, será la mitad del cilindro, ¿no? En el caso del cilindro es la mitad, y en el caso del cono las tangentes desde este punto. Por lo tanto, esta será la sombra. Sombreamos entonces aquí, si lo podemos hacer un poco rápido. Tenemos el cono invertido, el cilindro que llega hasta aquí y el cono superior hasta aquí. Ahí tenemos ya las tres superficies sombreadas, ¿no? Y aquí pues bajamos este punto, era esto, las tangentes, y lo que se ve desde arriba sombreado es esto, el trozo del cono. Y por supuesto que todo esto aquí abajo quedará en sombra, a partir de la tangente, las dos circunferencias hasta aquí. Marcamos todo esto por aquí. Bueno, y entonces tendríamos aquí, como decíamos, el plano que contiene esta circunferencia corta siguiendo la dirección por aquí por el suelo, entonces hacemos las tangentes y este es el punto de contacto y por lo tanto esta es la sombra. Mientras que ahora, si consideramos el cilindro siempre vendrá en paralelo por ahí, por lo tanto sería todo esto, aquí vendría hasta aquí, esta circunferencia se proyectaría aquí. Pero bueno, aún continúa hacia abajo, lo que nos interesa aquí son las tangentes, siguiendo la dirección aquí de la proyección del rayo sobre el plano horizontal, por lo tanto tendríamos que, aquí haciendo la ortogonal a esta línea, tendríamos aquí la separación de luz y sombra, sería esto. Bueno, y por último, aquí pasaría lo contrario, siguiendo la dirección por aquí, vamos a hacerlo ya en el suelo, trae por aquí la línea, viene por aquí, sigue esta dirección, corta aquí, esta circunferencia cae aquí, entonces tenemos que
es una elipse que cae aquí, esta otra circunferencia cae aquí, otra elipse, y por último aquí estas dos líneas tangentes igual que estas dos. Lógicamente aquí habrá simetría, si los dos conos son igual de grandes, pues esta medida aquí se tendrá que ver igual que esta. Lógicamente si no son igual de grandes no hay simetría. Entonces ya tendríamos que en este punto de tangencia y en este punto de tangencia, siguiendo esta dirección, nos determina aquí la sombra de la figura. Sería otra forma de hacerlo, ¿no? Otra forma sería eso, igual que consideramos aquí esto, aquí está invertido, entonces aquí podríamos considerar que aquí hay una simetría también para calcular la dirección esta, ¿no? Entonces desde este punto las tangentes, y a partir de aquí unir este punto con el vértice inferior. Bueno, tenemos ya aquí en el espacio entonces la figura sombreada, ¿no? Y aquí lo que proyecta sobre el suelo. La teoría de sombras nos dice que bueno, la sombra es más intensa allí de donde sale y más nítida. Eso quiere decir que a partir de aquí tendríamos que marcar con más nitidez la sombra. Aquí el cono que es tangente a esas circunferencias y que poco a poco esa sombra se va diluyendo, se va perdiendo. Y va perdiendo también intensidad. También nos dice la teoría de sombras que esta es una zona de más claridad porque refleja la luz. Entonces aquí tangencialmente aparece la zona de más oscuridad, lo mismo aquí. Y ya sin entrar en el cálculo, ahí sería una generatriz del cono hasta ahí arriba. Entonces aquí más sombra que en el borde, lo mismo aquí, más sombra que en el final, y aquí igual, más sombra que hacia el final, ¿no? Eso no quita que aquí también lo mismo, que aquí haya un pequeño degradado para reflejar toda esta zona, poniendo aquí más luz, ¿no? Ya que en realidad la luz viene rebotando con un ángulo incidente igual al reflejado. ¿Qué quiere decir eso? Que en realidad la luz que viene por aquí se refleja con más fuerza aquí que hacia el borde. Por tanto, se podría decir que aquí esta zona es de un poco más de oscuridad. Lo mismo por el contorno, por aquí y por aquí abajo. O sea que podríamos incidir aquí un poco más por la esquina, un poco más de sombra. Pero bueno, eso ya no entra dentro del cálculo geométrico, que era lo que estábamos viendo, ¿no? Y siempre siguiendo líneas de generatrices, ¿no? Lo mismo aquí. Aquí más intensidad para la zona central. Podemos ver con esto hasta llegar ahí al final. Hay gente que le parece difícil que la sombra del cono sea esta, ¿no? O que aquí haya esta ruptura. No habría ruptura si las superficies fueran tangentes. Por ejemplo, si es un cono y luego un trozo de esfera y esa esfera tangente al cilindro, aquí ya hay tangencia, no hay línea de intersección. Entonces necesariamente aquí el cono hace esto, luego la esfera hace esto y luego el cilindro hace esto. O sea, la esfera sería esto, el cilindro sería esto y el cono sería esto. Con lo cual aquí se demuestra que efectivamente hay este cambio de dirección. Entonces esta sería la sombra de cilindro más esfera más cono, que también resulta, según se ve así, bastante extraño, ¿no? Entonces, concluyendo aquí, decíamos que íbamos a marcar aquí un poco más de contraste siguiendo las generatrices y haciendo un degradado homogéneo hacia el contorno, lo mismo aquí. Y eso que utilizamos por aquí, pues también lo que decíamos antes, generatrices, líneas verticales, que son aquí las generatrices, y aquí generatrices. Y aquí sí que podríamos, aquí ya es más difícil, aquí está reflejando
tonos distintos de lo que aparece alrededor, ¿no? Con lo cual ahí sí que podría haber variedad en tonos, ¿no? Pero bueno, en principio aquí sería degradar un poco en los contornos hacia adentro. Y aquí donde hay realmente la gran intensidad. Bueno, podríamos contrastar si quisiéramos todavía más, aquí si queremos dar más oscuro, o por ejemplo por aquí. Si damos mucha intensidad y tiene mucho reflejo, puede parecer un objeto metálico, por tanto tampoco podemos excedernos. Entonces vamos por último ya para concluir a igualar un poco aquí y aquí, respetando ahí ese degradado homogéneo. Bueno, pues esas serían las sombras de las figuras. Aquí damos un poco más de intensidad allí de donde sale y podemos dar más oscuro todo por aquí. Esto es un difumino, un papel doblado. Dando ahí del vértice más oscuridad hacia afuera. Tendríamos que marcar también por aquí más oscuridad con degradado hacia adentro. Bueno, pues sombra de una figura formada por dos conos y un cilindro. Vamos a fundir un poco más por aquí también y por aquí, lo mismo por aquí. Aquí como está debajo podemos darle más oscuridad y ya que hemos puesto todo más oscuro, pues también un poco más oscuro por aquí. Bueno, pues este sería el caso de donde realmente no hay corte, ¿no? Ya que las tres superficies son tangentes y entonces provoca aquí esta zona de oscuridad. Entonces en este caso sería un caso diferente porque aquí tendríamos el cono más la esfera más el cilindro. Aquí tendríamos esta línea de separación, luego la curva de la sombra esférica y luego la del cilindro, provocando otra vez más sombra por esta zona. Y lo que decíamos, si este cono igual de grande que este, pues esta forma que es aquí tangente a las dos circunferencias, pues también aquí sería exactamente igual esta medida desde el centro hasta el vértice que aquí del centro al vértice, ¿no? Por eso directamente aquí hicimos esto, para al hacer las tangentes obtener este punto. Bueno, pues lo dejamos aquí. Lo que decíamos también al principio, podríamos separar con más intensidad de sombra allí de donde sale en la figura e ir separando esa sombra, ¿no? De manera que incidiéramos más para separar respecto al dibujo aquí esta zona de sombra.